Es algo que nos enseñan desde colegio prácticamente. Es el sistema solar, ¿ya? Y obviamente todos sabemos que el sistema solar está compuesto por el Sol y los planetas que giran alrededor de él, y cada uno con sus respectivos satélites. Entonces, vamos a entrar un poquito ahorita en la primera clase para ver qué es la importancia de eso en el tema de la parte agrícola, la parte agropecuaria, y cómo eso nos puede ayudar a, a definir nuestras estrategias de los agronegocios, ¿ya? Ustedes saben que el planeta Tierra, nos enseñan desde el colegio, que está inclinado. Si ponemos un, una base con respecto al Sol, nuestro planeta tiene una inclinación de 23 grados con 27 minutos, como se ve aquí en la figura, ¿no? Eso es muy importante para nosotros porque permite que de alguna manera los rayos del sol golpeen en diferente intensidad sobre la Tierra misma. Aquí ustedes ven cómo los rayos del sol vienen y golpean a la Tierra, y si miran este rayo que está aquí, que viene por la mitad, viene y choca casi de forma perpendicular acá, a esta línea de acá, que eso es el trópico de Capricornio, está abajo. Arriba es Cáncer y Capricornio es abajo. Eh, y obviamente los rayos del sol comienzan a medida que nos vamos alejando, ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur, los golpes del rayo vienen más, no tan perpendicular, sino que comienzan como que a perder la intensidad o la fuerza de cómo impactar a la Tierra, ¿ya? Entonces, pero recordemos de que el planeta Tierra, además de girar sobre el Sol, también gira sobre su propio eje, es decir, que está dando vueltas ella solita. Y eso hace que en determinadas épocas del año el Sol golpee de forma perpendicular al trópico de Capricornio, como también en otras épocas del año que golpee de forma perpendicular también, pero al trópico de Cáncer. Y eso lo vemos cuando, por el mismo hecho de la rotación de la Tierra, el Sol tiene que golpear al otro lado. Entonces, si ustedes se fijan ahora, el rayo del medio viene y golpea a lo que es el trópico de Cáncer que está arriba, y muy débil al trópico de Capricornio que está abajo. Muy contrario de lo que nos mostraba la anterior figura, ¿no? Ahí el sol, el rayo del medio del sol golpea directamente al trópico de Capricornio, y acá golpea directamente al trópico de Cáncer, el rayo del medio, ¿no? Para explicarles un poquito mejor esto, o cuál es la incidencia de esto en el planeta Tierra y por ende en la parte agropecuaria, eh, bueno, antes de pasar lo que le voy a decir, aquí ustedes ven cómo es los rayos del sol, cómo chocan en la Tierra en las diferentes épocas del año, ¿no? El 21 de marzo y el 21 de septiembre se conoce a ese fenómeno como el equinoccio, ¿ya? No es tan recordado, o no se habla mucho del equinoccio, sino más que todo
de lo que mayor énfasis se da son los solsticios, ya que los solsticios son el 21 de junio y el 21 de diciembre. Estos son los solsticios. Ahora, bien, para nosotros que estamos en el hemisferio sur, es decir, de la línea de Ecuador hacia el sur, para abajo, para nosotros el 21 de junio es el solsticio de invierno, porque es cuando el sol está más alejado de la Tierra. Bueno, en realidad no de la Tierra, sino del hemisferio sur de la Tierra. ¿Ya? Entonces, véanlo acá, el hemisferio sur está aquí abajo, está inclinado hacia la izquierda, por ende los rayos del sol llegan muy débiles, por eso es que hace frío. Muy a lo contrario, el 21 de diciembre, que, perdón, el 21 de junio, a nosotros acá abajo en el hemisferio sur, hace mucho frío, el solsticio de invierno, pero mira lo que pasa en el hemisferio norte. En el hemisferio norte los rayos golpean más fuerte, por lo tanto hace calor. Entonces el 21 de junio en el hemisferio norte, en Estados Unidos, Canadá, el 21 de junio es el solsticio de verano para ellos. Lo que para nosotros es el solsticio de invierno, para ellos es el solsticio de verano. Y el 21 de diciembre sucede al revés. Miren ustedes, el hemisferio sur está más cerca del sol, entonces los rayos llegan con mayor fuerza, pero el hemisferio norte, Estados Unidos y Canadá, los rayos del sol llegan con mayor debilidad. Por lo tanto, el 21 de diciembre es el día más frío en el hemisferio norte y el hemisferio sur es uno de los días más calientes. ¿Ya? Eso es lo que pasa todo el año. Cada año se repite todo este ciclo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Pero bien, ahora vamos a hacer de cuenta, ahora vamos a hacer de cuenta que el que se mueve no es la Tierra, sino que se mueve el Sol. Y la Tierra está fija, la Tierra está quieta, quieta. Entonces aquí ustedes ven el planeta Tierra sin la inclinación de los 23 grados, o sea, está totalmente eh, perpendicular a una base recta, ¿ya? Y bueno, hemos dicho que de mentirita, no es para que ustedes se la crean, sino para ilustrar mejor lo que trato de explicarle, es el Sol el que se mueve. Entonces, en una determinada época del año, el Sol está golpeando con su rayo de forma perpendicular a la línea del Ecuador. Ustedes saben que la línea del Ecuador parte a la Tierra en dos, justamente por la mitad, ¿ya? Y obviamente hay rayos que vienen perpendicular y golpean de forma directa a la línea de Ecuador, pero también hay rayos del Sol que se dispersan hacia arriba y hacia abajo. Y como ustedes pueden ver aquí, los rayos no llegan con tanta fuerza hacia abajo ni hacia arriba. Por eso es que siempre tenemos el polo norte y el polo sur con bastante nieve, bastante hielo, ¿ya? Porque no golpea tan recto como aquí en la línea del Ecuador los rayos del sol. Obviamente, ahí estamos hablando, cuando el rayo del sol golpea de forma perpendicular a la línea del Ecuador, estamos hablando de que eso sucede el 21 de marzo. El 21 de marzo es el día exacto donde están los rayos del sol golpeando directamente a la línea del Ecuador. Entonces, ahí es cuando el 21 de marzo es peligroso que ustedes salgan a tomar el sol, bueno, los que están en la línea de Ecuador, pues, ¿no? Eh, Porque los rayos llegan bastante fuertes y directos. Pero como dijimos de que vamos a hacer de cuenta de que es el sol el que se mueve, entonces vamos a hacer de cuenta de que sigue su curso el sol, ¿ya? Sigue su movimiento.
Es así que el Sol sigue su movimiento después del 21 de marzo y llega a un punto acá arriba donde el rayo del Sol viene y golpea de forma perpendicular al trópico de Cáncer, que es esta línea que está aquí arriba, ¿ya? Ese es el trópico de Cáncer, ¿ya? Y obviamente los rayos se van dispersando hacia arriba y hacia abajo. Aquí, en esta situación, es cuando prácticamente en el hemisferio norte hace calor, ¿ya? Entonces, los días son más largos, la luz de día, las temperaturas son más calientes, ¿ya? Ahí se da, acá arriba. Y lo inverso sucede abajo, ¿ya? Acá abajo los días son más fríos, son más cortos, ¿ya? Pero es porque miren ustedes, los rayos del sol no llegan con tanta fuerza. Entonces ahí es donde el polo sur se enfría más de lo normal. Y eso sucede el 21 de junio. Entonces el 21 de junio, para el hemisferio sur, toda esta parte de aquí abajo, es el solsticio de invierno y para el hemisferio norte es el solsticio de verano. Eso es el 21 de junio. Pero el movimiento del Sol continúa a su curso y luego llega al 21 de septiembre nuevamente el Sol, que ahí vuelve a golpear de forma perpendicular a la línea del Ecuador. Entonces, en un año, el Sol pasa dos veces por la línea del Ecuador, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Lo vamos a seguir haciendo de que sigue su curso y el Sol llega a un punto donde golpea de forma perpendicular el trópico de Capricornio y de igual manera que los anteriores, los rayos del Sol llegan débiles al hemisferio norte y el hemisferio sur sí está complicado porque es bien caliente, ¿no? Y eso sucede el 21 de diciembre, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve a mí como agropecuario conocer este movimiento aparente del Sol con respecto a la Tierra? Prácticamente me sirve para orientarme o por lo menos para mostrarme que en esta franja que hay desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, toda esta franja prácticamente es el trópico húmedo, ¿ya? Donde está Costa Rica, Colombia, Panamá. Toda esta franja es el trópico húmedo. Generalmente en el trópico húmedo solamente hay dos estaciones, verano e invierno. Verano llueve menos, pero igual llueve. Invierno llueve más. Y tanto en el polo norte como en el polo sur, bueno, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, eh, ahí tenemos claramente las cuatro estaciones del año. Otoño, primavera, invierno y no me acuerdo cuál era. Y verano, ¿ya? Entonces, en el hemisferio norte y el hemisferio sur tenemos nosotros las cuatro estaciones que son bien identificadas con nuestros familiares, ¿no? Y esta franja de aquí del medio que se hace llamar el trópico húmedo es donde prácticamente, como le digo, se me fue. Eh, solamente hay dos estaciones, verano e invierno. Verano llueve poco, invierno llueve mucho, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Porque conociendo en qué lugar estoy ubicado con respecto al planeta Tierra, voy a poder tomar decisiones sobre qué es lo que se debe sembrar, cómo, cuándo y dónde, ¿ya? Y
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si tienen dudas, pregunten. Bueno, vamos a seguir con el agua. Sí, me hizo calor. El agua es una molécula que está conformada por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿ya? Que se parezca a Mickey Mouse. Véanlo. Ahí está. Por eso les dije yo que se parezca a Mickey Mouse. Está el oxígeno, están los hidrógenos y la distancia que hay del centro del oxígeno hacia la bola, la molécula de hidrógeno, de molécula, hasta el hidrógeno, y del mismo punto del oxígeno hacia el otro hidrógeno, la apertura que hay en este ángulo es de 105 grados. Algunos dicen 104,9, otros dicen 105,1, pero ya, eso no me estresa, ¿ya? Lo importante es que tenemos que la molécula de agua siempre mantiene esa posición, es decir, parece un Mickey Mouse. Esa, esa ubicación con respecto al eje central del oxígeno, que es 105 grados, entre la distancia de una bomba y otra, eso es, esa posición permite de que la molécula de agua tenga una polaridad positiva en el lado que está más orientado hacia los hidrógenos y una entidad, hola, 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 ¿me siguen escuchando? Sí, 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 Ya, ingeniero. meta, gracias. Entonces hace que tenga esa particularidad de que las cargas positivas estén como que más concentradas a un lado de la molécula de agua y las cargas negativas al otro lado, ¿no? Pero eso es importante porque se da la polaridad. En el lado donde están los hidrógenos se da una polaridad positiva y en el lado donde están los oxígenos se da una polaridad negativa. ¿Para qué me sirve que tenga esta polaridad positiva y negativa una molécula de agua? Porque de esa manera yo puedo atraer otras moléculas o otros elementos de otro lado. Entonces, comienza a atraer otras moléculas de otros productos y se disuelve en agua. Por eso es que decimos nosotros que el agua es el mejor elemento para disolver X cosa, ¿no? Entonces, prácticamente, otro detalle que no lo hemos visto. Tiene esto polaridad positiva acá arriba y esto tiene polaridad negativa abajo, ¿ya? Atrae a otras moléculas, el principal fuente que tenemos nosotros que es el agua porque lo utilizamos para aplicar nuestros productos, ¿ya? Y una vez empieza a llenar, antes que lo llenemos, estos moléculas de agua, gracias a esa polaridad positiva que están más concentrados los rojos que los azules, ¿ya? Hay cierta atracción, ¿ya?
Y eso es lo que hace que se formen los puentes de hidrógeno, que es cuando se une la polaridad positiva que está a este lado con la polaridad negativa que está a este otro lado, ¿ya? Entonces, y esa unión que hay entre moléculas una y otra, cada vez se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que se convierte en la gota de agua que es esto de aquí. ¿Por qué les traigo a exponer un poco sobre lo que es el agua? Tiene su porqué. Prácticamente, prácticamente el ciclo del agua comienza con el mismo agua. Acá, cuando cae la nube, ya sea en forma de nieve o en forma de agua nomás, cae y comienza el agua a trasladarse de un lugar a otro, ya sea por percolación, es decir, por encima de la maleta, o por, bueno, qué perringue, porquería, me molestan los perros, ya. Entonces el agua cae, ya sea por forma de hielo o en agua, y luego se va a través de los ríos o de la corriente subterránea, esa agua viene y termina quedándose en el océano. Ustedes saben bien que el rayo del sol es energía, lo bota al mar, y obviamente esa agua que estaba ahí en el océano y que empieza a evaporarse, comienzan a, esa evaporación que viene del agua de mar, viene y sube las nubes, y las nubes se comienzan a trasladar de un lugar a otro, ¿ya? Entonces va pasando la nube ya cargada por la evaporación, luego vienen donde están los bosques, transpiran los bosques y eso lo lleva al agua, hasta que, con ayuda del viento, llega a un determinado lugar y llueve. Y ahí es donde dicen todo el mundo, ay, no, mi vida está loca, o cosas así, ¿ya? Pero ¿qué pasa nosotros los agropecuarios? Cortamos todo este bosque, ¿ya? Entonces, al cortar todo este bosque de aquí, el ciclo del agua continúa, viene por el lago, corriente subterránea, todo eso, llega al océano y le da, ya, después le echa entonces. Entonces, esta nube carga por la evaporación del agua mar y a través, con ayuda del viento, ya, con ayuda del viento, esta nube pasa por donde antes había bosques y ya ahorita no hay. Pero miren, como no hay bosque y son cultivos anuales, la transpiración que puede hacer esta parte no es nada coherente con lo que de verdad debería cobrar, ¿no? Pero entonces la nube sigue moviéndose, llega a donde siempre se condensaba, pero como no está muy cargada, la nube continúa, ¿ya? Entonces entienden, ¿no? ¿Ven? ¿Por qué es importante el tema del agua? ¿Ya acabó? Ah. Y luego otro fenómeno es el efecto invernadero. El efecto invernadero se narra muy bien aquí, donde necesito mostrarles cómo las rayos del sol vienen y rompen la capa de ozono. Entonces aquí los rayos del sol pasan la capa de ozono, golpean con la Tierra y los rayos, miren, rebotan. Al rebotar, quieren pasar nuevamente la capa de ozono y ya no lo dejaban. Entonces, al salir esos rayos del sol otra vez al infinito, choca con la capa de ozono y esos rayos vuelven a rebotar.
Entonces cada vez más los rayos comienzan a rebotar y por ende se hace cada vez más caliente. Esto es lo que trato de explicar. Tenemos el sol que nos raya, que nos manda sus rayos de luz, rompe los gases de efecto invernadero. Entonces los rayos del sol entran, pasan con la capa de ozono esa que hay, que está lleno de gases de efecto invernadero, rebota del cielo, la tierra, y acá le cuento de nuevo. Entonces, a medida que va rebotando, pero muchos no están saliendo en la cantidad que sea necesario, es por eso que ocurre el calentamiento global. Se van, a medida que pasa el tiempo, se van acostumbrando a tener eso. Y obviamente, cuando hablamos de que hacemos los desbalances por sector agropecuario, nos olvidamos mucho de los casos de los huracanes y todos esos desastres que se dan. Si vos conocés a alguien que pueda llevarlo o que me indique dónde hay, yo lo llevo. Entonces, al nosotros hacer esos desbalances en la parte agropecuaria, comienzan a aparecer huracanes donde nunca había huracanes, comienzan a aparecer inundaciones donde no se inundaba. ¿Por qué? Porque llovió ahí, no debería haber llovido. Aquí está mala desertificación, ya cuando pasan los bosques, quedan funciones del suelo, ¿sabes? Y bueno, hay lo que es una vaca y cosas así. ¿Están viendo la presentación, no ves? No, ya. Aquí tenemos el gas de efecto invernadero, los gases. Esto viene el sol, pasa esos gases, choca la tierra y rebota. Al chocar con esta capa de ozono donde están los gases de efecto invernadero, vuelve a rebotar y así para rebotando. Entonces, a medida que hay más rebote, es decir, a medida que más no pueda salir esos rayos del sol de nuestra capa de nuestra capa de ozono, a medida que no salgan, se va calentando más acá. ¿Ya? Obviamente, el ciclo del agua, que es lo que le mostré hace un momento, esto de aquí, se puede haber afectado muy fácilmente por una tremenda sequía, una muerte, no sé, ¿ya? Eh, ¿Cómo es que lo afecta? Al calentarse más la superficie de la Tierra, obviamente, tal vez lo que va a provocar es que haya mayor derretimiento del hielo, tal vez haya mayor población de personas en otro lado. O sea, hay varias suposiciones que se pueden hacer. Pero ¿qué pasa? El que se vaya calentando, como dice esa otra figura, esta de aquí, con medida que va penetrando la capa de ozono, el agua también va ocasionando cambios. Ya no se encuentran agua a los 20, 60 metros, sino que hay que cavar 120, 200 metros para pillar algo de agua. Entonces, prácticamente todas las acciones que hacemos, nuestro heredero o tal vez nuestro propio padre, no sabemos, van a, ¿cómo les explico? Van a verse afectados por ese aumento de temperatura y obviamente las nubes al haber un cambio de temperatura van a llover más antes o tal vez después, cosas así. Ingeniero, una dudita. Sí, El tema de la sequía se debe también a los devastadores desmontes que ha habido últimamente. ahí está. Todo esto es el monte. Aquí.
todo esto es el monte, ¿ya? El monte transpira, entonces ayudan a cargar el agua. Y eso al ser desértico y reemplazado por algún cultivo, cambia el ciclo del agua. Al tumbar todo este bosque, ya sea para sembrar cultivo o porque se quemó, todo el ciclo del agua se ve modificado. Esta nube que estaba cargada acá por agua evaporada pasó por encima del bosque por agua transpirada y luego llegó al punto de condensación, entonces el agua baja, ¿ya? Entonces, si antes llovía aquí en determinada época del año, al no haber toda el agua producto de la transpiración, acá esta nube no va a estar muy llena aquí, entonces ya no va a botar su agua aquí. Quizás tenga que irse más allá, más lejos, ya para poder llover. Y ahí es donde nosotros decimos, ay, mira vos, está lloviendo fuera de época. Mira, nunca llovía y ahora empezó a llover. O al revés, ¿quién será? Antes venía seguido, ahora ya no. Gracias, ingeniero. Así es, usted lo ha dicho. Entonces, y eso es lo que provoca todos los cambios de temperatura y todo lo que sucede, pues, ¿no? Donde ahora ya lo conocemos como el cambio climático. Prácticamente es eso. Obviamente, yo ahorita le estoy dando el ejemplo del ciclo del agua, ¿no? No es lo único que provoca todo eso, hay un montón de factores. ¿Alguna otra pregunta? Tuve un pequeño problemita ahorita, por eso me atrasé, pero quiero que veamos un tema más, que es el tema de los sistemas productivos como tal. Si ustedes miran, hasta este momento, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto, las presentaciones que les he hecho, es más que todo el tema de, como le digo, son temas generales, ¿ya? Al ser temas generales simplemente nos van a ayudar a tener algunos conocimientos que nos van a complementar ya a los temas más específicos que vemos en las materias, ¿ya? Les hablaba un poco de los modelos, ¿ya? Uno dice, pucha, ahí lo que tengo es una vaca, ¿no? En realidad no es una vaca, simplemente es un modelo y ese modelo es una representación de la realidad. ¿Ya? O sea, ese es un modelo de vaca, ¿ya? Porque si fuera la vaca, estuviera caminando, produciría leche, produciría carne, ¿no? Lo mismo pasaba aquí, ahí había una flor, y no es una flor, es un modelo, una representación gráfica de la realidad. Y hay diferentes tipos de modelos. Está el descriptivo, donde uno con verlo eh, ya sabe de qué uno se refiere. Ahí, por ejemplo, al verlo nomás ya vemos de que es un estante de, de cuadernos, libros. Está el analógico, donde por lógica uno ya sabe a qué se refiere.
Y está el simbólico, que el simbólico es lo que ahorita vamos nosotros a empezar a describirlo. Cuando hablamos de agua, ya prácticamente nosotros vemos que hay entradas y salidas. Para un sistema tiene que haber entradas y salidas. Y, por ejemplo, el depósito de agua, un turril, si ustedes le ponen agua y no lo controlamos, obviamente esa agua va a rebalsar del turril. Y si entró agua por un lado, sale agua por otro lado, ¿no? Entonces, eso es porque no hay un cambio. El agua que entra es igualito al agua que sale. Entonces, simplemente hay un equilibrio dinámico, ¿ya? Eh, si lo vemos desde otro punto de vista, tenemos una propiedad y esa propiedad aquí. Y esa propiedad, la propiedad, digamos que son las 50 hectáreas, ya nosotros marcamos el límite y esas 50 hectáreas marcadas, que nosotros pongamos ahí, va a tener entradas y salidas. Cuando la entrada es el mismo color que la salida, es que no hay es un proceso dinámico, entonces no hay un proceso de cambio, equilibrio dinámico, ¿ya? Obviamente el límite lo pone uno mismo pone el límite y ese límite puede ser 50 hectáreas, 10 hectáreas, 1000 hectáreas, 30.000 hectáreas, puede ser un árbol, una planta, un animal, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con los sistemas productivos, eh, lo podemos nosotros hacer en la nomenclatura de sistema. Entonces tenemos que cuando entra lo verde y sale lo verde, prácticamente es un equilibrio dinámico, no hay cambio, ¿ya? Pero sin embargo, cuando entra lo verde y sale otra cosa, ahí sí hablamos de que hubo un proceso de cambio, que se dio un proceso de cambio. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos una propiedad, pongámosle que sean eh, 50 hectáreas, ¿ya? Tiene entrada y tiene salida. Este azul puede ser que sea cultivo de soya, ¿ya? Entonces entran los productos, entran los insumos agrícolas que tenemos nosotros a la soya, a las 50 hectáreas de soya, y sale cuando cosechemos el grano de soya. Eso por un lado. Pero también puede ser que tengamos esta situación donde además de las 50 hectáreas de soya que tenemos, también tenemos 50 hectáreas de arroz. Tenemos unas entradas que son los insumos agropecuarios y tenemos algunas salidas que en este caso sería el arroz, ¿ya? Nuestro límite en la primera propiedad que es azul eran 50 hectáreas solo de soya. Nuestro límite en el segundo ejemplo es todos los rosados, 50 hectáreas de arroz. Pero después cuando yo aumento la escala, ya, en vez de ver dos propiedades de 50 hectáreas, yo puedo ver una sola de 100, donde hay una interacción que pasa entre el componente A y el componente B. Entonces, en esta propiedad, que ahora ya es de 100 hectáreas, porque es mi nuevo límite, hay diferentes insumos que ingresan, hay una interacción entre el componente A y el componente B. El componente A, por ejemplo, yo puedo poner un insecticida a la soya, entonces todos los insectos huyendo van a venir a interactuar con el arroz. Y cuando yo aplique el insecticida al arroz, van a volverse al soya, ¿no? Y obviamente sale
Por un lado el grano de soya y por otro lado el grano de arroz. Ya, entonces todo depende de qué tan amplio es mi límite para definir cómo es la interacción que tengo dentro de mi sistema. Y obviamente también, si seguimos con el mismo ejemplo, tenemos arriba está la soya en azul, en rosado está el arroz, pero miren en la soya, dentro de la soya está la planta de soya, está la maleza, están los insectos, están diferentes, eh, ¿cómo le llamamos? Diferentes eh, insumos que se da dentro de un mismo cultivo. ¿Ya? Y miren, abajo también pasa lo mismo, donde hay el arroz, también puede ser que esté maleza, puede ser que esté insecto, puede ser que esté otros organismos que interactuando. Entonces tenemos una interacción dentro del componente y al mismo tiempo entre componentes del sistema. Y todos cumplen la misma característica de que si tiene entrada, tiene salida. Y estas son las nomenclaturas que usamos en este tipo de análisis que hacemos en nuestro sistema productivo. En un rectángulo nosotros identificamos cuál es nuestro límite, es decir, el proceso, cuál es el proceso que vamos a ver y el límite. En esa figura color rosada es donde identificamos los autótrofos. ¿Quiénes son los autótrofos? Prácticamente son las plantas que producen su propio alimento. Luego en ese hexágono color café es el heterótrofo. El depósito, ya sea de dinero, de nutrientes o de cualquier otra cosa, eh, de fertilizante, por ejemplo, del suelo, se lo puede identificar como ese dibujo, que es como una especie de una casita. La fuente es el calor, la energía, el sol. Conectores, cuando se reúnen varias actividades, chocan per se. Y luego cuando hay una flecha de una línea continua, es materiales, y cuando está la línea segmentada es dinero. Y un transector es cuando hay una compra de materiales, es decir, doy dinero y me dan el material eh, después que lo pagué. Y por último están los sumideros de calor, es decir, todo lo que pasa con los microorganismos, hay producción de calor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una, vamos a ver un pueblo. En este pueblo hay recursos naturales, bióticos y abióticos. Está el sector primario extractivo, el sector secundario de transformación y el sector terciario de servicio. Y está la población. Entonces hay ingreso de energía, de mano de obra, de dinero, de insumos. Hay interacciones entre todos los componentes y sale energía, mano de obra, dinero, insumos, sale, varias cosas salen. Entonces, de ahí también nosotros podemos sacar al sector primario específico para poderlo identificar de qué trata. Entonces, estamos viendo de qué trata prácticamente de cultivo, ganado, árboles y cómo interactúa con todos los otros componentes de la finca. Por un lado, hay ingresos eh, de cosas al sistema, como mano de obra, insumos agrícolas, insumos pecuarios. De la bodega de dinero se paga con línea cementada y ingresa lo que se compró. Hay una bodega de leche, una bodega de insumos agrícolas, otra bodega de insumos pecuarios, ¿ya? Y finalmente, después todas las interacciones que pasan de uno con otro, terminamos cosechando y vendemos ya sea la madera, la carne y el maíz. Y así mismo yo puedo incluso seguir haciendo un análisis más profundo de los cultivos, donde ya veo el cultivo como tal, están las malezas relacionadas con el cultivo, los insectos, los microorganismos, con con mano de obra, todo eso está interactuando con la bodega del suelo, los nutrientes y los abonos, todo se da y de alguna manera salen materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Todo lo que cosechamos para vender o para consumo. ¿Tienen preguntas hasta acá, jóvenes?